Buenas noches a todos otra vez. Confírmenme que me escuchan bien. Hello, buenas noches. Sí, se escucha. Ya vamos a estar dando inicio a lo que es este tercer día de la Semana Tecnológica de parte de Kano Academy. Entonces, total concentración y esperemos que a todos les guste. Mi nombre es Maher Sánchez y antes que nada dar las gracias a la Academia de Kano por la invitación para estar compartiendo con ustedes, digamos que por gracia a lo que Dios ha dado para seguir compartirlo. Entonces, bienvenidos a la segunda semana de Kano Academy. Para romper el hielo, antes de comenzar y entrar en materia, me gustaría que todos confirmenme si ven esto que les voy a enviar ahora por el chat. Los que puedan, voy a necesitar que entren a este link para hacer una breve encuesta antes de comenzar. Me avisan si logran verla. Excelente. Entonces vayan entrando, le van a aparecer dos preguntas base para saber más o menos dónde están sus conocimientos actuales en cuanto al tema que vamos a tratar. Esta noche vamos a estar viendo vulnerabilidades de protocolos de seguridad wireless, así que sería bueno yo saber más o menos con qué base cuenta las personas que nos están viendo esta noche para cualquier pregunta, inquietud y saber dónde hacer más hincapié. Entonces me avisan una vez lo hayan completado. Aquí veo que ya han completado algunos. Déjame ver. Excelente. Hay una segunda parte. Excelente. Entonces, por lo que veo, la mayoría tiene por lo menos nociones de los términos y de las partes que vamos a ver hoy. Esta noche vamos a estar viendo bastante y escarbando profundamente en los protocolos de seguridad de WPA y WPA2 específicamente. Vamos a ver cómo ha sido el desarrollo de estos protocolos de seguridad y también vamos a ver cuáles son esas mejores prácticas que el mercado siempre nos trae. Entonces, de mi parte, voy a dar lo máximo para que esta noche ustedes se sientan cómodos, no se queden con ninguna pregunta. No lo sabemos todo, pero entiendo que podemos apoyarle. Y lo que no me sepa, lo investigo y se lo hago saber. Veo que también, por lo menos hay 3 personas que saben lo que es 802.1x, eso está muy bueno. Déjame ver, solo 2 que conocen lo que es TKIP. Excelente, pero por lo menos estamos un poquito balanceados. Entonces, para abrir la noche, vamos a dar inicio. Y antes que nada, les hablaré un poco sobre mí, algo bien breve. Como les decía, mi nombre es Maher Sánchez. Tengo más de 6 años de experiencia trabajando con redes de datos e infraestructura, tanto en el sector público como privado. Actualmente soy ingeniero telemático, recientemente egresado y tecnólogo en redes de la información. Digamos que me considero alguien bastante entusiasta y curioso por el tema de seguridad de redes. Y por supuesto, somos de la familia. Soy egresado de Kano Academy aproximadamente desde el 2018-19 y he tomado los cursos que ustedes ven acá a continuación, como VoIP básico, avanzado, la certificación de MikroTik, redes inalámbricas y el tema de Bootcamp de NC4 con Fortinet. Actualmente tengo estas certificaciones que ustedes ven aquí abajo, de la línea de NCE de Fortinet, Cisco, Microsoft, MikroTik y en temas de voz sobre IP con Isabel, entre otros como ya conocerán. Y actualmente me encuentro estudiando para 2 certificaciones que son bien valoradas en el mercado y que una de ellas es agnóstica. Ustedes saben que hoy en día el tema del conocimiento agnóstico está tomando mucho valor y es importante mantenerse a la vanguardia. Próximamente espero tener las certificaciones de NC4 y de Certified in Cybersecurity
del I-Square Institute. Entonces, sin más que abundar, los temas que estaremos viendo esta noche están todos sustentados en el material de certificación de CWSP y en lo que es el Instituto de Redes Inalámbricas del CWNA. Para los que no conocen este instituto, digamos que el CWNA son las personas que se encargan de crear material agnóstico estandarizado. Eso quiere decir que no está orientado a ninguna marca, el cual usted puede aplicar conocimiento a cualquiera de las industrias que usted esté trabajando, sin importar la marca, vale la redundancia. Esto es muy importante y más en tema de wireless, porque lo que es una frecuencia en Cambium es la misma frecuencia en Ubiquiti, es la misma frecuencia en Cisco, es la misma frecuencia en Aruba. Cuando hablamos de temas de redes inalámbricas, cuando hablamos de canales, cuando hablamos de temas de ruido, son cosas que trae el ambiente. Eso quiere decir que una marca no va a crear algo desde cero, sino que tiene que regirse por lo que son estos estándares. Y también vamos a tratar de que esta noche ustedes vean un laboratorio práctico lo más completo posible, que está basado en estos 3 libros que ustedes están viendo acá a continuación. Estos libros me sirvieron de mucho para el tema del desarrollo de estos laboratorios, más que nada porque está enfocado a utilizar los dispositivos ARM que todos conocemos, que son los Raspberry Pis, y para crear también, digamos, un laboratorio bien completo, con todas las herramientas open source necesarias para poder, digamos, que hacer las pruebas de lugar. Entonces, continuando, para hablarles de mi experiencia en Wireless Security, recientemente, dentro de un proyecto que desarrollamos en la Pucamaima para presentación de temas de ingeniería, para postular por el título, desarrollamos una plataforma que está en su fase beta para poder, digamos, que integrar un sistema completo de análisis de vulnerabilidades de redes inalámbricas de forma remota y unificada. Creo que, déjame ver si entre los participantes está así. Un saludo a mi colega y hermana Cristina Tavares, que fue mi compañera en el desarrollo de esta plataforma. Esta plataforma, digamos que incluía un poquito de los temas que vamos a ver esta noche. WPA y WPA2, la captura de handshakes, Wireless Advanced Identifications, el tema de los brute force attacks, también, por supuesto, el tema de cómo eso se traduce a reportería, cómo yo me mantengo compliance con las diferentes métricas que existen en el mercado. Deme un segundito. Listo. Etcétera. Entonces, de los tópicos que vamos a estar viendo vamos a desglosar el estándar 802.11i. Vamos a ver un poquito de web, no tanto, WPA, WPA2, los diferentes tipos de ataques wireless que existen. Hay muchos más. Yo voy digamos que a englobar de los más importantes que se conocen. Vamos a ver qué herramientas podemos utilizar para simular estos ataques, para nosotros conocer cuándo estamos siendo atacados por este tipo de herramientas. Vamos a ver también un poco de lo que es cómo yo hago un correcto assessment a mi red inalámbrica, y vamos a hacer un pequeño laboratorio. Y para cerrar, vamos a hablar un poco de WPA3 y algunas recomendaciones finales. Entonces, no podemos hablar de seguridad inalámbrica sin ver un poquito de lo que es su evolución y ver cómo se han ido creando estos protocolos, ver qué cambios han ido surgiendo en el transcurso de los años. Como ustedes saben, el ser humano aprende de errores, así mismo son estos estándares. Sale primero un estándar que digamos que cumple con una necesidad del momento, y 1, 2 o 3 años después nace, digamos que otro estándar muy parecido al anterior, pero que digamos que corrige ciertos errores de cosas que no se tomaron en cuenta en el desarrollo preliminar de las mismas. Entonces aquí pudiéramos concentrarnos en lo que ya les mencionamos, que es un poco de lo que es nuestro estándar 802.11i. Y no podemos hablar de estándares inalámbricos y de seguridad si no mencionamos a la IEEE y si no mencionamos a la Wi-Fi Alliance.
Entonces, estas dos entidades, donde sea que usted las vea, son de renombre en cuanto a temas de redes en general, de Ethernet y de estándares. Estas dos instituciones son las que se encargan de regularizar y, valga la redundancia, estandarizar, de que todas las marcas se rijan por parámetros técnicos que sean abiertos. Eso quiere decir que si mañana Maher Sánchez quiere crear un router y ese router va a tener una antena y ese router va a trabajar con los estándares para comunicarse con los dispositivos celulares, ese equipo que yo desarrollé tiene que ser avalado y certificado por estas instituciones y yo tengo que regirme de estas instituciones, por supuesto, si a mí me interesa tener operatividad con las redes de hoy en día. Si a mí simplemente me interesa hacer algo privativo, para mí solo, hay ciertas restricciones que aplican. Entonces, si hablamos de seguridad de wireless, pudiéramos decir que todo comenzó en el 1987 con la creación del RC4 y el protocolo de descifrado que era principalmente utilizado en web. Entonces, web, por sus siglas, Wired Equivalent Privacy, digamos que fue algo que se creó, digamos que para no dejar simplemente las redes inalámbricas, por así decirlo, abiertas. Digamos que cuando se creó el draft, se empezó a desarrollar lo que fue la IEEE 802.11, que rige todos los estándares inalámbricos. Dijeron, pero ¿y de qué forma podemos asegurar esto? O sea, ¿qué es lo mínimo que nosotros podemos darle al mercado para que por lo menos esto funcione y funcione de una manera mínimamente segura? Entonces, aquí vamos a hablar de RC4, vamos a hablar aquí también de TKIT y mucho más importante, que fue cuando se introdujo el protocolo de WPA2, Wi-Fi Protect Access, en su versión 2, donde ya ahí hablamos de algoritmos de cifrado un poco más avanzados, como AES y CCMP, y eso es un poco de lo que es el timeline de las redes inalámbricas en la seguridad. Entonces, si hablamos de RC4 y de web es un protocolo de encriptación, como todos conocemos, que ya ha sido totalmente descartado. Pero, ¿qué es lo que hace web? ¿Por qué fue descartado? Como todo protocolo que tiene su algoritmo de cifrado, digamos que todo comienza cuando el cliente quiere hacer su request de conectividad a la red y se empiezan a generar lo que son los vectores de iniciación, que son estos números random que son parametrizados y concatenanizados con la clave web. Entonces, esta clave web es compartida, se une a través de un string que luego es verificado por, digamos, un proceso de verificación de integridad que es también llamado CRC32. Entonces, luego de que estas claves son unidas y son sumadas, entonces nosotros obtenemos lo que es el cipher test, o es digamos que el passphrase que es asegurado o que está encriptado. Entonces, una vez eso llega a la otra parte, entonces el access point hace este mismo proceso y devuelve el mismo mecanismo. Entonces, para verlo un poco más gráfico, entonces el cliente inicializa la conversación, envía un anuncio que tiene 128 bytes. Entonces, dentro de ese anuncio, el access point le devuelve y le dice, ok, entonces tú me estás entregando esto, yo te voy a devolver lo mismo para ver si lo que tú me estás entregando corresponde con lo que yo tengo guardado aquí para poder autenticarte a la red. Entonces, si una vez ese proceso de reingeniería se completa de forma correcta, o sea, yo envío un passphrase que luego es desencriptado por la llave del otro lado y comparado, y si ese hash es igual, o sea, en ambas partes, entonces ahí tenemos lo que es acceso a la red. Digamos que algo sumamente sencillo. Entonces, ¿dónde entra el problema? Acá, en este punto. El problema viene cuando tenemos alguien en la mira, alguien que está monitoreando ese intercambio de vectores de inicialización y lo compara y tiene también el poder de cómputo para crear esas llaves de forma random, como si fuera un ataque de fuerza bruta, intentando hasta que la pegue. Eso quiere decir que en las redes web yo puedo durar hasta días
para yo poder obtener una cantidad de vectores de inicialización que me permitan a mí hacer esas comparaciones. Eso quiere decir que así como yo puedo obtener acceso, si digamos que las claves web no son tan fuertes como deberían ser, así como puede ir de 5 minutos, puede ir de un día a 2 días, etcétera, etcétera. Lo importante de esto es que, como ustedes saben, las redes inalámbricas son abiertas al público. Si yo estoy haciendo una transmisión inalámbrica, no necesariamente yo me voy a dar cuenta si hay alguien intersectando ese tráfico. Y este era el problema en web. Todo lo que nosotros intercambiamos en web, en estas redes legacy, era muy fácil de ver a la vista pública. Eso quiere decir que estos eran mensajes que eran transmitidos de forma, bueno, para que se entienda, tipo broadcast, que si yo me ponía ahí con un adaptador a capturar y duraba algunos minutos y digamos que obtenía una cierta cantidad de tráfico, se dice que para poder obtener una clave web, tú debes de alcanzar al menos 500,000 vectores capturados o paquetes de tráfico. Muchas veces puede ser menos, pero digamos que eso es lo que el estándar que en la mayoría de pruebas que se ha hecho. Por ejemplo, las pruebas que yo he hecho de web, a veces se hacen con menos, a veces tú no logras hacerlo de una vez y a veces tú logras obtener acceso a redes WPA2 de una forma mucho más fácil que hasta con web. Todo va a depender el tiempo que tú tengas ahí, el área donde tú te encuentres, si tú tienes esa oportunidad de capturar esa cantidad de tráfico. Entonces eso puede variar bastante. Entonces, de la misma manera, ya se sabe que web no es lo que el mercado necesita. Se sabe que ya web es vulnerable. Es tanto así que RC4, que fue el algoritmo de cifrado que mencionamos anteriormente, fue leak en la red. Eso quiere decir que el código con el que se desarrolló este algoritmo fue publicado en Internet, se filtró y de esta forma, digamos que los hackers tuvieron la oportunidad de desarrollar parámetros que pudieran comparar estas frases encriptadas y homologar este funcionamiento de web para hacerlo mucho más fácil. Entonces, esta y muchas otras razones se tomaron para seguir desarrollando nuevos protocolos y mejores formas de seguridad para poder conectarnos a nuestras redes. Entonces, si repasamos, como les había dicho, web, lo interesante de web, digamos que en la forma legacy de cuando fue introducido, web utiliza claves estáticas. Eso quiere decir que tanto el access point como el supplicant, el cliente o el station, comparten esas claves estáticas cifradas por RC4 y si ese hash es igual en ambas formas, se logra conexión. Pero no importa si la clave que yo utilizo es Maer123, 123456 o digamos que del 1 al 8, del 1 al 7, la cantidad de bits que se comparte en esa trama y en esos vectores de inicialización siempre va a ser la misma y puede variar de 40 a 104 bits para proteger estos datos. Entonces, sin importar la clave que yo tenga, siempre se va a tener que hacer el mismo cálculo, no importa qué tan larga o qué tan corta sea la clave. Hasta ahora, entonces ya quedó claro y nos hemos dado cuenta que es un protocolo que es fácilmente vulnerable y hay mucha documentación en la red y en todos lados de cómo hacer un pequeño laboratorio sobre esto. No vamos a marcar tanto en web porque es algo que ya hasta de forma nativa en la mayoría de los sistemas operativos, no sé si se han fijado, pero si ustedes tienen una versión actualizada, al menos de Windows 10, si usted intenta conectarse a una red web, él mismo le va a advertir, oye, tú te estás conectando a una red que tiene estándares de seguridad no recomendados y que son un poco legacy. Tú estás seguro de que quieres conectarte y hasta te pregunta si quieres saber más información. Y si ustedes se fijan, bueno, en este ejemplo, el nombre de la red está un poquito raro está. Entonces, esas son cosas que tenemos que tomar en cuenta. Si tienen alguna pregunta mientras vamos comentando y hablando algo, pueden ponerla en el chat para yo ir viéndola. O sea, no se limiten. Entonces,
digamos que para ponerle la cereza al pastel, hablando un poco de web, no sé si conocen, si la audiencia que está acá conoce lo que es PCI, si me lo pueden poner por el chat. No sé si me pueden poner sí, los que sepan que es PCI y los que no me ponen un no. Ok, excelente. Entonces, PCI, que, o los estándares de seguridad de PCI, que es Payment Card Industry, que es la industria de pagos electrónicos que utiliza tarjetas de crédito y débito, hace bastante tiempo que esta entidad que regula estos pagos definitivamente en sus normas registró que está totalmente prohibido utilizar redes con encriptación o que manejen web a partir del 30 de junio del 2010. Estamos hablando de eso ya hace 12 años de antigüedad y a ustedes pudiera sorprenderle que todavía hay lugares donde simplemente necesitan acceso a una red inalámbrica rápida, toman cualquier router, ahí digamos que genérico, y simplemente lo conectan a su red para resolver, para salir del paso. Pero digamos que a alguien se le ocurre, que no creo que ya hoy en día eso pueda suceder, tener en un ambiente que maneje pagos de este tipo y utilizar este protocolo. Automáticamente, si se encuentra bajo una auditoría o se hace una revisión de sorpresa, perdería esa empresa su certificación porque digamos que está violando algo que está formalmente escrito. Entonces, como parte de las mejoras, PCI también dice, mira, a partir del 30 ya tú no vas a poder usar esto. Y si tú tienes redes que ya tú tenías implementadas con web, entonces mira, yo te recomiendo que tú te revises el estándar de la IEEE de 802.11i, donde se introducen parámetros para poder sustituir el tema de web. Entonces, ahí queda claro que web ya no es algo en lo que ni siquiera un administrador de redes, un analista de seguridad, una empresa hoy en día pudiera pensar. Yo me iría hasta un poquito más lejos. Ni siquiera en small business, ni siquiera en nuestras casas, porque en nuestras casas nosotros utilizamos nuestros celulares y hacemos pagos en línea y todo esto lo hacemos con el Wi-Fi de nuestra casa. Imagínense que el Wi-Fi de nuestra casa haga borde con algún vecino que tenga conocimiento mínimo sobre esto y esa persona pudiera vulnerar rápidamente esa red y capturar nuestra información de tarjetas, nuestros usuarios, pudiera hasta crear una red fake o un fake access point para redirigir nuestro tráfico hacia la red de su casa, ya sea porque tenga el mismo nombre. Y si tiene la señal suficiente para hacerlo, puede engañarnos. Y, o sea, cualquiera puede caer. Si uno anda rápido, si uno está haciendo algo y uno ve la red, uno simplemente quiere conectarse y digamos que esa persona ya logró obtener el password de la red de su casa. Simplemente esa persona tiene que entrar, apagar el Wi-Fi de su casa, prende la de él, le pone la misma clave, le pone el mismo canal y le pone el mismo nombre. Y usted ni siquiera ni cuenta se va a dar. Pues como usted vaya a escanear y intente conectarse, sus dispositivos se van a conectar de forma automática. Número uno, porque es el mismo nombre, es el mismo tipo de seguridad y es la misma clave. Entonces usted ni cuenta se va a dar de eso. Entonces por eso yo, en lo personal, diría que ni siquiera en una casa sería bueno utilizarlo. Entonces, si hay alguna duda hasta ahora, pueden decirlo. Entonces, ¿qué fue lo que solucionó este problema de web? En el 2004, la IEEE y la Wi-Fi Alliance se juntaron y dijeron, bueno, esto no puede ser posible. O sea, desarrollamos algo para resolver el mercado, digamos que para darle entrada, pero ya no es sostenible. Entonces, aquí surgió lo que es la RCN, la Robust Security Network, que digamos que es un paquete o un conjunto de características que vienen incluidas en el estándar de 802.11i, que incluye la introducción de WPA o WPA1, comúnmente conocido, que utiliza también el mismo protocolo de TKIP, pero un poquito mejorado. Introduce lo que es CCMP con AES, que como todos conocen, AES forma parte del conjunto de IPsec y es uno de los protocolos o algoritmos de cifrado
más seguros que se utilizan hoy en día. Claro, todo va a depender de la cantidad de bits que utilicemos en estos certificados de encriptación, pero hoy en día es caracterizado como uno de los algoritmos de cifrado más seguros. Es opcional ya aquí cuando se introduce WPA que usted utilice TKIP. Eso quiere decir que usted puede utilizar WPA y si quiere usa TKIP o no. Entonces, aquí también se introduce un nuevo concepto en las redes inalámbricas que lo cambió todo, que es la gestión de llaves y lo que es el intercambio de llaves privadas. Y este pares de llaves, o como comúnmente se le llama también, que es el four-way handshake. Handshake, como ustedes saben, que digamos que es un saludo, un intercambio, eso es como un, hey, hola, estoy aquí. Ah, qué bueno, sí, yo también. ¿Cómo tú estás? Y ahí nos damos la mano y ya sabemos que nos identificamos. De eso se trata ese handshake. Vamos a ver un poquito ahora los detalles. Entonces, también se introdujo mecanismos un poco más seguros para la autenticación de los stations. Los stations son los clientes, cualquier tipo de dispositivo que soporte conectividad inalámbrica. Y se introdujo también el concepto de llaves precompartidas o pre-shared keys. Y a su vez, digamos que lo que hasta hoy en día sigue reinando, se introdujo el draft de 802.1x, IP, que trabaja el tema de la autenticación tanto de redes cableadas como de redes inalámbricas, pero con autenticación centralizada. Ya esto es un poquito más avanzado y trata de autenticación más empresarial que otra cosa. Pero si queremos ver este detalle, cuando hablamos de WPA y de WPA2, existen diferentes modos en la cual nosotros podemos configurar o set para que estas redes que utilizan estos protocolos utilicen o PSK o utilicen autenticación centralizada basada en 802.1x, o también utilicen los protocolos legacy que anteriormente ya se utilizaban en web, pero que ahora pasaron a utilizarse en WPA2, pero con mejoras. Si se fijan, ya aquí ustedes no ven RC4, porque fue un protocolo que fue expuesto al mundo para el tema de cifrado y encriptación. Aquí ahora estamos manejando TKIP, que lo vamos a ver ahora un poquito, y MIC, que son las siglas de Michael. Lo que más se utiliza hoy en día, hasta en ambientes empresariales, cuando hablamos de estos protocolos de seguridad, es WPA2 con PSK. Hoy en día hay ambientes empresariales donde todavía no se ha implementado, donde no tienen esa autenticación centralizada. Digamos que porque no es un requerimiento tan importante para ellos, o porque las redes inalámbricas que manejan no manejan un tráfico que es operativo o que impacta, digamos que la producción de la empresa. Hay otros ambientes donde digamos que el uso de este protocolo es mandatorio, si no, no se puede implementar redes inalámbricas. Entonces, todo va a depender del ambiente donde nos desarrollemos y cuál es la necesidad del negocio. Pero por ahí ustedes van a ver 1.000.000 de redes que son WPA, WPA2, pero que la mayoría tienen una clave precompartida. Es muy raro donde ustedes vean que tienen WPA2 y tienen 802.1x y no utilizan ningún protocolo legacy estándar. Pero hay excepciones. Entonces, estos son los modos empresariales y los modos personales de lo que acabamos de hablar. Entonces, si hablamos del protocolo de cifrado TKIP, que también fue introducido y mejorado para poder utilizarlo en WPA, aquí se introdujo, digamos que fue el mismo funcionamiento o parámetros de intercambio de llaves y comparación de frases, pero ahora se hace una combinación de este key temporal que genera el cliente para comunicarse con el access point o digamos que con la estación que le va a dar servicio, no importa cuál sea. Y también se combinan ambos, tanto TKIP como Michael o MIC. Entonces, estos dos protocolos de cifrado se combinan en diferentes llaves temporal que se generan cuando se está realizando el intercambio de frames entre la estación y el access point. Y luego que esto se combina, entonces se hace el procesamiento de esta llave
y de forma igual si logra ser desencriptada y el resultado después de compararlo es el mismo, se otorga el acceso. Ojo, es importante tener claro que no es que en este proceso se desencripta totalmente la clave. No, lo que se hace es que la llave se encripta. Eso quiere decir que si yo escribo, no sé, MA1, entonces la cifro con TKeep y con Michael, ¿correcto? Entonces, el otro lado lo que va a ver, digamos que es un conjunto de caracteres no legibles. Bueno, son legibles para nosotros, porque son valores, son letras, números, decimales, etcétera. Y lo que se hace es que se comparan si ese passphrase que se generó por el cliente es el mismo que tiene la estación. Entonces, si es el mismo, simplemente el acceso es concedido, pero en ningún momento se muestra la clave en plain text. Bueno, ese es el objetivo de estos protocolos de cifrado. Si no, nada de esto tuviera sentido. Entonces, ¿alguna pregunta hasta acá? Estoy viendo algunas preguntas. ¿Dónde se suelen almacenar estas llaves? Estas llaves, mira, muy buena pregunta, Richard. Estas llaves no se suelen almacenar, digamos que en ningún lado. Son llaves temporales que el protocolo maneja cuando se está haciendo la autenticación. Eso quiere decir, como su nombre lo dice, se generan, digamos que pudiéramos decir que en memoria, porque eso luego no existe. Luego de que este mecanismo se comience y se termina, eso desaparece. Simplemente el access point B compara la frase y te da acceso. Todo esto se maneja de manera encriptada, aunque si hablamos de sistemas operativos Windows tiene ciertas vulnerabilidades y es posible desarrollar scripts para, digamos que, sacar todas las claves o los PSK que tú has manejado, ya sea en Windows 10, en Windows 11, en Windows 7. Si a eso te referías, Richard. Correcto. Entonces, para continuar, sí, es correcto, Richard. En el caso de Windows, se puede manejar en el Credentials Manager. Cuando hablamos de ya dispositivos que se conectan, teléfonos celulares o temporales, sí, como dice José, se generan en la RAM y luego son intercambiados. ¿Algún otro comentario de esa parte para continuar? Ready. Entonces, digamos que llegó WPA2, llegó la entre comillas, salvación del mercado, donde ya se supone que nosotros vamos a tener un manejo de llaves que va a ser totalmente única y cifrada. Y aquí introducimos el protocolo de cifrado AES, utilizamos, si es para nuestro ambiente de casa, Soho PSK, y si es para nuestro ambiente empresarial, 8021X. Entonces, cabe destacar que actualmente esta es la combinación más utilizada en el mundo de las redes inalámbricas, como les había mencionado, WPA2, AES, ya sea PSK o autenticación centralizada. Entonces, ¿cómo se maneja esto en el tema de WPA2? Y aquí introducimos, como les había mencionado, el concepto más importante de las redes inalámbricas a partir del 2004 en cuanto a seguridad, es el concepto de handshake. Ya aquí las cosas cambian un poco, porque ahora el tráfico que se manejaba a través de Unicast o Broadcast, que digamos que alguien podía en web simplemente verlo desde fuera, ponerse en el medio, empezar a capturarlo, ya aquí no es tan fácil, porque ahora en cada interacción que tiene cada cliente o cada supplicant con el autenticador, maneja un grupo de mensajes o llaves que son encriptadas con AES y utilizan CSMP, y al final se contiene una llave master, y si esa llave master al final es igual que la que el cliente está brindando, entonces se da acceso a la red inalámbrica. Entonces, aquí se manejan 4 mensajes. El primer mensaje, que es la parte donde simplemente el cliente hace la solicitud y deriva un tráfico Unicast. Mira, yo soy fulano de tal, esta es mi llave, quiero proceder a autenticarme.
Entonces, la otra parte genera su otra llave y dice, ok, confírmame que de verdad como que tú seas quien dice ser. Y en el segundo mensaje se intercambia lo que es un mensaje IP-UL. IP, como parte del protocolo 802.1x, que se encarga de autenticar las redes cableadas inalámbricas, lo que va a hacer es comparar si esta llave es una llave número uno que le pertenece a ese cliente, si de verdad fue ese cliente que la generó. Y número dos, si es la llave que él tiene para poder autenticarla. Entonces, una vez que esa llave es confirmada y se sabe que es digamos que un cliente válido, esta llave que es encriptada llega al autenticador, luego se confirma y se completa lo que es el acceso a la red. Todo este mecanismo es introducido junto con WPA2 utilizando el protocolo 802.1x. Y esto es igual tanto para las redes inalámbricas como para las redes cableadas, les recuerdo, porque el protocolo 28021x no se limita a las redes inalámbricas, sino que también este mismo tipo de intercambio, encriptación y autenticación puede manejarse en puertos de red de nuestros dispositivos capa 2. Si nosotros queremos otorgar y dar un acceso a nuestra red corporativa. Digamos que podemos poner el mismo ejemplo cuando tenemos una computadora unida a un dominio que tiene un usuario autenticado en Active Directory. Es el mismo proceso que se hace. Entonces, el autenticador lo que quiere saber, ¿tú tienes un usuario válido que forma parte de mi directorio activo? Ok, sí. Digamos que esa llave que ese usuario genera, usualmente aquí, quien trabaja esta autenticación centralizada es un radio server y este servidor se encarga de consultar el directorio activo y luego, ok, sí, este es un usuario que existe en mi directorio activo, por ende te genera una llave, autentico, son iguales, acceso concedido. Entonces, este acceso se puede manejar de dos formas: out of band y in band. In band fue el que ya mencioné, cuando hay un directorio activo, o no tiene que ser Active Directory, puede ser cualquier servicio de autenticación centralizada, a donde el servidor o el cliente Radius, en este caso el Access Point, tenga que ir a hacer una consulta a un servidor que debe siempre estar activo, porque si no está activo, no se puede lograr la autenticación. Ese es el método in-band. Y el método out-of-band es donde no se necesita la interacción de ningún servidor externo, sino simplemente entre el authenticator o el access point y el cliente se puede lograr el trabajo. Continuando, para que se logre o se entienda un poquito más el concepto de lo que es el handshake. Digamos que tenemos un granjero. Este granjero, que digamos que es el que forma la frase o la pre-shard key, tiene una gallina blanca. Digamos que ese es el concepto de las gallinas. En el handshake se manejan lo que son estas llaves que vamos a ver aquí abajo. Son bastantes. Dame un segundo. Se me fue. Ok, ahora sí. Son estas de acá. Nuestro objetivo es poder lograr o construir nuestro Pairwise Master Key, que es la llave maestra, para poder comparar la frase o el PSK que nos va a dar acceso. Entonces tenemos una gallina blanca idéntica de ambos lados, que es ese mensaje. Entonces, de uno de los lados, que es el autenticador, que ya conoce cuál es el passphrase que él esté esperando para poder autenticar, digamos que esta es la gallina de oro. Entonces, la gallina de oro que tiene un huevo de oro, entonces pone este huevo de oro dentro de una capa de un huevo blanco para cubrirla. Digamos que este es el cifrado. Entonces, estos dos huevos, para que en este medio nadie logre capturarlos, entonces, para quien está aquí en el medio, los dos van a ser dos huevos blancos. Él no va a saber si de verdad es un huevo de oro que tiene la clave o que no la tiene. Entonces, cuando se hace la comparación, que se abre y se valida que definitivamente el cliente también puso un huevo de oro,
que es igual al huevo de oro que tiene el autenticador, haciendo referencia a las llaves. Entonces nosotros logramos construir nuestra llave maestra y hacemos la comparación de la frase para obtener acceso a la red. Entonces, una vez que este proceso de comparación comienza, a esto es que se le llama el four-way handshake, que son los 4 mensajes de intercambio de datos que mencionamos anteriormente, que es este. Entonces, para avanzar en la noche, si tienen algún comentario, lo pueden ir poniendo. Vamos a hacer un deep análisis, o vamos a abrir uno de estos archivos con la captura de un handshake para ver lo que son estos 4 mensajes. Aquí tenemos los mensajes de IPU o de autenticación basada en el nuevo estándar introducido, 8021X, y tenemos los mensajes del 1 al 4. Vemos que en esta parte de la trama o de esta captura, en la porción de 8021X, nosotros vamos a podernos darnos cuenta cuál es el número del mensaje, los vectores de inicialización, la llave que se comparte, qué tipo de protocolos de cifrado está utilizando, si de verdad está utilizando CSMP o está utilizando MIC. Vamos a abrir uno de estos archivos para que sea posible. A ver, un segundito. Ok. Bien. Si se fijan acá, tenemos un source, que es el cliente. Tiene un nombre bastante extraño, vint, pero eso debe ser alguna interfaz genérica o china. Y tenemos un destination que dice Sonos. Sonos es la marca muy conocida de dispositivos de audio e inalámbricos. Entonces, el cliente, el destination, y vamos a ver si tenemos algo diferente entre el medio. Ok, tenemos. Ok, vemos que es lo mismo. Entonces, este es todo el intercambio de mensajes de prueba para ver si de verdad es un cliente que puede autenticarse o no en la red. Quiero mostrarles entonces dónde se ven los mensajes. Ok. Para lograr capturar este intercambio, se procesa, que lo vamos a ver un poco más adelante, un ataque de autenticación. Eso quiere decir que es un cliente que ya está debidamente conectado a su red y yo quiero ver ese intercambio. Aunque esté cifrado, aunque yo no pueda leerlo, yo quiero ver ese intercambio. Entonces, yo ejecuto una inundación de paquetes de autenticación para que ese cliente se desconecte temporalmente de esa red e intente reconectarse automáticamente, como hace la mayoría de los dispositivos telefónicos. Entonces, en ese momento, que son milésimas de segundos, donde se hace el intercambio de los 4 mensajes del handshake, yo capturo ese momento, lo guardo en un archivo pickup y ahí es donde comienza el juego. Entonces, si yo tengo esta captura en el archivo, yo puedo crear un filtro en el Wireshark que se llame input, porque esos son, digamos que, los mensajes que me interesan. Y aquí podemos verlos. Si agrandamos un poquito, un poco más grande. Abrir la porción de 8021X. El primer mensaje. Si se fijan, el primer mensaje no tiene nada. Tiene simplemente donde el cliente se anuncia. Todo lo demás está en 0. Segundo mensaje. El segundo mensaje ya tiene lo que es el data key de WPA. Ok. Ya me he mencionado el término que acabamos de mencionar. Si estaban escuchando, si escucharon cuando mencioné este término, escríbanme por favor qué significa RCN. Fue introducido en el 2004, etcétera, etcétera. Lo pueden escribir si se recuerdan. Entonces, dentro de RCN, donde se introducen estas mejoras, acá vemos, dentro de la parte de administración de llaves, vamos a abrirlo todo. Ok, aquí podemos ver, dice estándar y IEEE 802.11. Ya me está mostrando cuál es el protocolo de cifrado que se está utilizando. Y aquí puedo ir viendo cómo se desarrolla la autenticación. Vamos a ver el siguiente mensaje. Entonces, en el tercer mensaje, ya
se genera lo que es el WPA KEY y el vector de inicialización. Entonces, y déjame ver. Si ven esta parte, toda esta parte que no dice nada, digamos que son garabatos, y esta parte, que es la más importante. Aquí es que se encuentra la llave cifrada, que es la llave que se necesita comparar o nuestro huevo de oro, según el diagrama y el esquema, que es de cuál nosotros estamos detrás. Ese es el objetivo. Entonces, así se ve un handshake y digamos que este es el concepto que permite crear los laboratorios que vamos a estar viendo más adelante. Vamos a seguir. Ok. Entonces, luego de ver esto, se supone que WPA2 fue lo que se introdujo como una mejora, donde ya tenemos autenticación empresarial, donde tenemos un control de que utiliza algoritmos de cifrado un poco más robustos. Entonces, mi pregunta ¿es verdaderamente el WPA2 el protocolo correcto para protegerme? Y le pregunto yo a ustedes, de lo que hemos visto hasta ahora. Y bueno, ahí está la tabla, que también lo pueden ver. ¿Cuál es la diferencia entonces entre WPA1 y WPA2? ¿Dónde está esa mejora? Tiempo corre, pero nos queda todavía una hora. Eso da tiempo para hacer los laboratorios. Pero me gustaría que comenten de eso. ¿Qué han visto hasta ahora? ¿Cuál es la diferencia entre WPA1 y WPA2? Si verdaderamente es seguro. ¿Cuáles fueron esos cambios? Entonces veo aquí una pregunta. ¿El ancho de banda influye en la rapidez en la que pasa este intercambio de paquetes de autenticación? Rafael Sili. No, el ancho de banda no influye, porque el ancho de banda, digamos que es el ancho de canal que tú vas a utilizar luego de que ya estás autenticado. Este proceso hay, digamos que en el estándar, ya hay en la trama de cuando se intercambian estos paquetes, ya hay un espacio, una cantidad de bits dedicados para esto. Eso quiere decir que esto no influye nada con el ancho de banda. Entonces están tímidos. Nadie quiere decir o nadie sabe cuáles son las diferencias entre WPA1 y WPA2 que hemos visto hasta ahora. Entonces, como ustedes están tímidos, a ver si le doy una pequeña pista. Hasta ahora la única diferencia que hemos mencionado es esta. No hay más. Estas son las diferencias. En una que otra, utilizo protocolos de cifrado más robustos que me permiten una cantidad de bits más altos y que también se introduce el concepto de manejo e intercambio de llaves que anteriormente ni en web ni en WPA1 existía, lo cual hace un poco más seguro el proceso de intercambio de llave, comparación y autenticación. Pero aún así es vulnerable. Eso quiere decir que la respuesta a la primera pregunta es no. WPA2, aunque sea lo más utilizado actualmente en el globo terráqueo completo a nivel de seguridad wireless, ya sea con 8021X o con PCK, no es el protocolo o la forma más segura de mantener nuestras redes autenticadas. Porque a pesar de que se implemente esto, se necesitan de otras prácticas extra que no son, digamos que no se caen de la mata. Digamos que se debe tomar en cuenta al momento de configurar estos dispositivos. No lo quiero mencionar ahora porque lo vamos a estar viendo. Pero de forma sencilla, si yo instalo un router y le habilito WPA2 y le pongo una clave, ya, estoy seguro. No, porque yo puedo capturar el handshake y con ese handshake yo puedo crear un mundo detrás y tú ni siquiera te enteras. Esto es imperceptible para el dueño de esta red, para el dueño de la empresa. Eso quiere decir que si ahora mismo yo voy a una plaza, me siento y veo muchísimos hotspots abiertos
y veo muchas empresas que sus redes inalámbricas salen del establecimiento y se solapan unas con otras, yo puedo ver esos clientes que están ahí, ejecutar ataques de autenticación, irme a mi casa con algunos 10 o 15 handshakes y empezar a probar. Ojo, hago hincapié en esto, todo lo que estamos hablando y comentando acá es para fines de educación y para fines de que aprendamos a ver cómo se manejan estas vulnerabilidades para poder protegernos, no para uso malintencionado. Entonces, para continuar, vamos a hacer una pequeña pausa, porque en este momento para mí es importante dejar corriendo un proceso que puede durar varios minutos. ¿Qué les voy a mostrar? Les voy a mostrar en vivo cómo es posible que yo con un handshake que capture en cualquier lugar, yo me vaya a mi casa y si tengo un computador con alto procesamiento gráfico o un buen CPU, yo puedo dejar un proceso en PowerShell utilizando una herramienta open source totalmente gratuita que vamos a ver ahora, donde yo le digo, mira, esto fue lo que yo logré capturar, ahí están los 4 mensajes de intercambio, ahí está la llave. Usted y yo sabemos que ahí está la llave. Está cifrada, no sabemos cuál es, pero ahí está la llave. Entonces, dentro de esos mensajes, yo tengo el nombre de la red, el canal, qué tan cerca o qué tan lejos estaba el access point de la estación que logró capturar ese handshake, y tengo la frase o el passphrase, el hash cifrado, ¿dónde está nuestra clave? Bien, entonces la herramienta que vamos a utilizar para esto se llama Hashcat. Esta herramienta puede utilizarse tanto en sistemas operativos Linux como Windows. Yo les voy a mostrar el ejemplo en PowerShell porque en Windows es que tengo, digamos, una tarjeta gráfica para poder mostrar el ejemplo. Y vamos a ver qué tan rápido yo puedo romper o adivinar, porque no es romper. Esto es un proceso de fuerza bruta, como se dice, basado en poder de cómputo. Eso quiere decir que ese proceso lo que va a hacer es que va a generar una cantidad de claves aleatorias dependiendo de cómo yo le diga cómo hacerlo. Si le digo, mira, si tú tienes una idea más o menos de cómo es la clave, si la clave tiene 10 dígitos, si es solo número, si es, digamos que tiene códigos hexanuméricos, tiene símbolos, no tiene símbolos, etcétera, etcétera. Entonces, hasta ahora, déjame un segundito para ponerlo. Que me confirman si pueden verlo bien. Si logran por lo menos. A ver si. Ok. Entonces, los ejemplos que le vamos a mostrar. Aquí tengo 2 ejemplos. En la parte izquierda tengo un ejemplo de una red que está siendo procesada. Es una red WPA2. Este proceso tiene ya 21 horas corriendo y todavía no ha dado con la clave. Es una clave de aproximadamente 10 dígitos. A ver si sale el número. Está por acá. No, perdón, de 8 dígitos. Y como dice aquí, Guess Mask está utilizando esta máscara para intentar adivinar cuál es esta clave. Vamos a darle un poco de zoom para explicar la máscara. ¿Qué significa esta máscara? Donde usted ve H, significa cualquier carácter, número o letra minúscula. Ahí no hay nada de símbolos, no hay letras mayúsculas. Ahí es número o letras en minúscula. Eso quiere decir de la A a la Z en minúscula y del 0 al 9, en cualquier posición, en cualquier orden. Entonces, si yo no tengo
una capacidad de cómputo bastante alta para procesar esto, puede suceder esto. O si no utilizo la máscara para correr este proceso de ingeniería inversa, puede durar días y no tener ningún resultado. Sin embargo, eso siempre va a depender de qué tan compleja sea la contraseña y mi capacidad del equipo, por supuesto. Mientras que del otro lado tengo, en la parte derecha, tengo un handshake que fue capturado recientemente. Un segundito. Ok. Este también fue capturado recientemente. Y como podemos ver acá, la red se llama Atlas Portal, que la vamos a ver ahora. Y vamos a hacerle un cambio para hacer este proceso otra vez. Entonces, esta también tiene 8, pero la máscara o el char set es un poco diferente. Si ustedes se fijan aquí, aquí dice que duró, se inicializó en 3 minutos y fue casi instantáneo la forma en la que se pudo adivinar esta clave, generando números aleatorios. Porque la máscara fue diferente. Aquí están diciendo que todo es número. Eso quiere decir que lo único que él va a hacer es que va a comparar del 0 al 9 en cada una de esas posiciones. Si aquí él pone un 0, va a intentar con todos los números diferentes acá. Y cuando acabe esa combinación, continúa. Por eso fue mucho más sencilla. Este es el hash, este es el nombre de la red y esta es la clave. 1996-0530. Entonces, vamos a ver el otro proceso. Dejarlo nuevamente. Eso tiene desde ayer corriendo. Yo creía que ya para esta hora por lo menos algo iba a ser. Entonces, la contraseña que tiene esta red, o sea, es la misma red, pero antes de capturar el handshake, yo cambié la clave y volví lo capturé. En el caso de esta, la máscara que utilizamos fue H completa, pero la contraseña que tiene ese handshake adentro es de 8, es letra, número. Entonces, la máscara que mejor se adecua sería esta. Entonces, para fines de prueba, yo puse una aleatoria que el procesador o la tarjeta de video que tengo va a tener que procesar todas esas combinaciones posibles y por eso no ha terminado. Sin embargo, si yo hubiera utilizado esta y soy un poquito más específico y le digo, mira, los primeros 6 son letras minúsculas y los últimos 2 son números. Entonces las combinaciones son mucho menores y puede ser que dure y duraría mucho menos. Entonces en el caso de este ejemplo, que acabó casi de forma instantánea, esas son las más fáciles. Si la contraseña de su casa tiene solo números en este momento, yo le invito a que usted vaya y la cambie. No importa la cantidad de números, no importa el orden. Si es solo números, yo les recomiendo que se pare ahora mismo, vaya y la cambie. Porque en cualquier momento alguien con conocimiento mínimo sobre esto ya pudiera obtener acceso. Y funciona igual las redes empresariales. Digamos que yo, mi usuario de la empresa, mi contraseña, si no hay políticas de gestión de contraseña en la empresa y me permiten poner la clave que yo quiera, no me dan limitaciones de cantidad mínima de caracteres, no me obligan a utilizar símbolos, no me obligan a poner mayúsculas o minúsculas. Entonces, esto hace el trabajo mucho más fácil para estas personas que tienen acceso a esta herramienta. Y por supuesto para mí, para demostrar que las cosas están más inseguras cada día. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a continuar. Tenemos el proceso ahí corriendo. Vamos a ver si de aquí a que acabe la presentación da error o logramos obtener acceso. Entonces, continuamos. Dentro de los ataques que vamos a poder ver de las redes inalámbricas, como ya mencionamos, está crear un fake access point para poder suplantar la identidad de esta red de destino. Eso quiere decir que tengo un
un access point que es válido, con un nombre cualquiera. Entonces yo simplemente tengo que de mi lado crear esa misma red y inicializar un proceso de autenticación que se hace con herramientas open source que son fáciles de acceder. Y yo forzo a que esos clientes que estaban conectados a la red vengan a la mía y se conecten a la mía. Y yo puedo hacer dos cosas luego de que hago eso. O uno, les doy acceso a internet a través de mi red para que ellos no se den cuenta. O número dos, digamos que en vez de darle acceso a internet, los mando a un portal que les muestre, mira, se desconectó la red, por favor vuelve por la contraseña. Y de esa forma yo hago un ataque combinado. Tengo un fake access point y tengo un ataque de ingeniería social. ¿Qué es ingeniería social? Es yo aprovecharme del poco conocimiento o de la no concientización de las personas para dejarse engañar. Le digo, mira, ponme la contraseña ahí, porque parece que al dispositivo se le olvidó, pero mentira, eso no es así. Es, a menos que usted no borre la red de su celular, una red a la que ya usted se había anteriormente conectado, no debe de por qué preguntarle otra vez que ponga la clave, a menos que la clave haya sido cambiada y le dé un error de autenticación. Y mire que de forma tan fácil y sencilla, ahí no se utilizó ni poder de cómputo, ni tuve que capturar el handshake, simplemente de autentiqué el cliente, vino a donde mí y él mismo me regaló la contraseña. Y ya con eso yo tengo acceso a la red que es válida. Entonces aquí comentan algo, dice Cristina, recomiendo que utilicen Bitwarden para gestionar sus contraseñas. Lo más recomendable es tener un mínimo de 14. Exactamente. Gracias, Cristina. Continuamos. ¿Algún comentario o pregunta? Pueden hacerlo. Entonces, otro ataque muy conocido es un Evil Twin Attack, donde yo tengo un dispositivo capaz de hacer dos cosas o con diferentes interfaces inalámbricas. Número uno, crear ese hotspot igual que el hotspot destino. Y número dos, con otra interfaz física diferente para hacerlo más efectivo, empiezo a atacar a todos los que veo para que se conecten a mi red. En el caso que vimos anteriormente, con la misma interfaz se hace todo y no es tan eficiente. Sin embargo, aquí con Evil Twin Attack tengo dos interfaces que al mismo tiempo están tratando de obtener que los clientes se conecten a mi red. Entonces, luego de que el Evil Twin Attack se realiza, yo capturo todo el tráfico de esas personas. Yo no le pido ningún portal cautivo, a menos que me interese. Hay opciones donde puedo ponerla. Y para ellos va a ser transparente. Ellos van a seguir navegando en su internet sin ningún problema, mientras que yo por detrás estoy corriendo alguna herramienta como TCP-Dump o algún sniffer para ver todo el tráfico de la persona. Y si la persona utiliza páginas para pagos que no estén encriptadas, que no sean muy seguras, y aunque sean seguras, hay formas, claro, puede tardar mucho más tiempo y es un poco más complejo para desencriptar ese tráfico, pero por lo regular lo que se hace es que se deja este sniffer corriendo y se le pone un filtro, lo que sea que diga usuario o contraseña. Y por ahí usted en cualquier navegador de su celular o hasta haciendo una conexión remota a un servidor que no tenga encriptación, esas claves salen igualitas en la consola y usted lo puede ver. Vamos a ver un ejemplo sencillo, pero con un portal cautivo, un poquito más adelante. Entonces, continuar. Una herramienta que yo lo invito a que usted pruebe y se ponga de curioso para probar es el suite de AirGdon. AirGdon trae para poder hacer Evil Twin Attack, Row Access Point, captura de handshakes, web injections y paquetes de vector injectors, análisis de redes inalámbricas luego de que usted está conectada. AirGdon se instala simplemente con un script y puede correrse en cualquier distribución. Simplemente tiene que cumplir unos requisitos que el mismo script le pide. Ahí está la página. A ver si me deja.
abrirla. Y aquí les comparto el link. No vamos a ver ejemplos de AirGidon, vamos a ver ejemplos un poquito más crudos, donde se tengan que introducir más comandos, porque AirGidon lo tiene casi todo prehecho. O sea, AirGidon usted simplemente lo sube, lo prende, y él le da todas las opciones para mostrarle. Esta es la página oficial de AirGidon donde pueden descargarlo, simplemente pesa 3 megas. El ejemplo que le pone aquí es con el manejador de paquetes de Ubuntu, y así se ve AirGidon cuando inicia y cuando carga. Pero déjenme ver si por lo menos les muestro. Les muestro cómo sale. Yo actualmente estoy utilizando un Raspberry Pi con Kali para ARM. Entonces, fíjense que acá AirGidon corre la mayoría o en todas estas distribuciones, así que yo lo puedo probar en casi lo que sea. O sea, acá cuando usted le da Enter, él le va a pedir una serie de requisitos que yo ya tengo, la mayoría porque ya los instalé. Kali por defecto no viene con todas, viene con la mayoría de ellas, por eso siempre es bueno utilizar Kali, pero una que otras usted va a tener que o actualizarlas o instalarla de forma independiente. Entonces aquí ya él vio que yo tengo todo lo necesario. Y aquí él me preguntó, ok, ¿cuántas tarjetas inalámbricas tú tienes? ¿Cuál quieres usar? Si ustedes se fijan aquí, yo tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 tarjetas, no necesariamente inalámbricas. Tengo 2 que son locales, y ya usted vio, y hay 3 inalámbricas. Todas las interfaces que usted vea que tengan un MON al final son interfaces virtuales. Esta también que usted ve aquí es una interfaz virtual, y le voy a mostrar de qué sirve ahora mismo. Esta es la interfaz local, Ethernet. Nos vamos a suponer, vamos a decirle que yo quiero utilizar la número 2, y estos son los diferentes, las cosas que puedo hacer. Puedo hacer un ataque de DOS, que es el mismo ataque de autenticación. Yo mandar muchos mensajes de autenticación para que nadie logre conectarse a una red. Captura de handshakes, uso de diccionarios locales con el handshake para obtener las claves si están presentes en este diccionario, por supuesto. Ataques WPS, que suelen ser muy efectivos para ejemplos de casa. WPS fue uno de los protocolos introducidos para, entre comillas, mejorar la seguridad de las redes Soho, pero lo que hizo fue empeorarlo. Ese protocolo fue descartado, ya no se utiliza. O sea, la mayoría de los equipos lo tienen. Ese es el protocolo que si usted le da el botoncito que trae el router y usted tiene el equipo cerca, el equipo puede conectarse sin utilizar una clave, debido a que intercambia una serie de pin aleatorios en ese mismo momento por una cantidad de segundos límite, y logra acceder a la red. Y hay muchas herramientas ahí fuera que se aprovechan de eso, y digamos que en ese momento donde usted le da ese botón, hay alguien por ahí snifeando y viendo, y ya, sin tener que hacer casi nada, puede obtener acceso a su red. Hay ataques web y ataques un poco más avanzados que le insto a que puedan ver esta parte. En los ejemplos que hoy yo les voy a mostrar, vamos a ver diccionarios, vamos a ver ataques de fuerza bruta locales, con procesamiento y cómputo, y algo de phishing con Wi-Fi. Entonces, seguimos acá. A ver. Ok. Entonces, eso era lo que ya habíamos visto. Yo tengo un dispositivo que introduzco a la red, sin que los clientes se den cuenta, hago el proceso de autenticación. Ok, vamos a ver este ejemplo sencillo. Vamos a utilizar la herramienta llamada Wi-Fi Fisher para generar lo que es un fake access point y pedirle al usuario que nos dé la contraseña. Vamos. ¿Dónde está?
Ok. Super. Salí de AirGill. Antes que nada, lo primero que voy a hacer es vamos a revisar nuestras interfaces. Actualmente en mi red local tengo que mi dispositivo, mi Raspberry Pi tiene la 192.168.15 en la dirección IP que tiene este dispositivo. Hay muchas cosas que no voy a explicar, que voy a saltar porque son, digamos, de conocimiento general de redes, pero cualquier pregunta, aunque no tenga que ver con seguridad inalámbrica, la puede hacer, la puede dejar aquí en el chat y desde que vea la voy a estar respondiendo. Entonces, voy a utilizar esta dirección IP para mostrarles qué estoy haciendo con esto. Actualmente, yo tengo un cliente VPN que está corriendo en estos Raspberry Pi. Eso quiere decir que yo tengo acceso a estos Raspberry Pi donde sea que yo los ponga, sin tener que hacer nada. Yo agarro ese dispositivo, lo pongo en cualquier red, él simplemente debe estar encendido, puedo hasta ponerle un USB modem. Mientras yo tenga acceso a internet a él, yo puedo verlo desde cualquier red. Y me atrevería a decir que debido a los protocolos que utiliza y al puerto que utiliza esta VPN, puede pasar a través de la mayoría de firewalls porque utiliza los puertos comúnmente conocidos como HTTPS. Eso quiere decir que con esa dirección IP yo puedo administrar estos dispositivos para hacer mis assessments inalámbricos de forma silenciosa, como es parte de un pentesting. Estos pentesting que se realizan o assessments, la mayoría de ellos se nos entrega un permiso, la empresa te dice, mira, haz la prueba que tú tienes que hacer, tiene luz verde. Y la idea es que ellos no se den cuenta cómo tú lo haces, cuándo lo haces y de qué forma lo haces. Entonces, se supone que actualmente, o sea, yo tengo que tener conexión con este dispositivo y mi PC local debe tener esta ahora mismo. Si yo voy, CPL, si yo voy al manejo de interfaces locales de mi computadora, no se lleven de toda esa cantidad, el que nos interesa es ese es el túnel. Entonces, ¿cómo funciona esto? Este cliente va a la nube, a un servidor centralizado, el cual me conecta con el Raspberry Pi. Funciona como un Mesh VPN, una VPN donde todo el mundo puede verse, ya sea punto a punto o centralizado. Entonces, si yo ahora intento, digamos que hacer una nueva sesión, te va a ver que él automáticamente me va a permitir acceso. Y también si lo hago utilizando la dirección local, de igual forma el mismo dispositivo y voy a tener acceso. Bien. Entonces, antes que nada, vamos a ver qué interfaz voy a utilizar para crear el phishing. La interfaz que ya tengo una interfaz en modo monitor, que es el modo que necesito para poder poner la interfaz en modo promiscuo y hacer tanto sniffing como también ver opciones más avanzadas cuando estoy capturando información de las redes inalámbricas o si necesito hacer un hotspot. Necesito poner obligatoriamente la interfaz primero en modo monitor. Como les había mencionado, esta interfaz es virtual que termina en MON. Entonces, vamos a ir a mi documento, a mi super TXT o mi super Word. Y vamos a copiar lo que necesito. ¿Qué estoy diciendo? Este es el comando, lo pueden guardar. Voy a ir copiando también. Que lo guarden. ¿Qué estoy diciendo acá? Estoy diciendo, utiliza la interfaz, necesito cambiarla, WLAN 2 MON,
y guárdame un registro de todo lo que tú captures en este archivo. Vamos a ver si no me da ninguno. Va a durar unos segundos ahí. Vamos a ver. Oh, por supuesto. Vamos a ver si me da bien. Oh, guión. Exacto. Ok, ahora sí está corriendo. Entonces, ahí él me está presentando cuáles son las redes que él está viendo. Ahora mismo solamente está cargando una. Vamos a dejar que salgan las demás. Entonces, la red de la cual yo soy dueño son estas dos. Eso quiere decir, vamos a hacer pruebas solamente con redes que me pertenezcan a mí. Vamos a usar Atiles Portal. Entonces, ahora yo puedo seleccionar cuál es el template que yo necesito para probar. El template que a mí más me gusta es este, porque suele parecerse a una interfaz de una ventana de Windows, el Network Manager. Que ya él dijo que él habilitó los puertos 8080 y 443. Eso quiere decir que actualmente aquí en mi red local yo tengo una suplantación de identidad de este hotspot usando el canal 11 y esta interfaz. Si yo voy a mis redes inalámbricas, veo que tengo dos redes con el mismo nombre. Y por ende, es muy probable, o sea, son idénticas. Yo no voy a saber diferenciarlas al momento de, pero desde mi celular, para que por lo menos nos salga algo en pantalla. Un segundito. Vamos a entrar a Atiles Portal. Está cargando. Ok, aquí ya salió que, oh, excelente. Entonces, si se fijan, aquí dice que yo desde esta MAC address, esta dirección IP, un dispositivo Android, estoy haciendo un get HTTP a esta URL. Entonces, yo quiero mostrarles lo que me sale a mí en el celular, pero lo que vamos a hacer para que eso se vea es que vamos a tirarle por el navegador el dispositivo para que pueda verse. HTTPS. Podemos utilizar tanto la dirección local como la dirección de la VPN. Vamos a ver si carga. Claro, ¿cómo va a cargar? Bien. Ignoren el certificado. Se ven grande. Voy a cargar ahí. Vamos a poner una clave, cual sea. Le doy a join. Si se fijan aquí, lo que hizo el portal web, hizo un join. Yo esto lo puse en el portal y esto lo va a registrar en el archivo que yo especifiqué que él guardaría. Entonces, si vamos a la presentación, vamos a ver estos templates. Entonces, esto es lo mismo que acabamos de hacer. Vamos a ver este template. Okay. Este es el template de update de plugin. Vamos a actualizar y simplemente no hace nada, nos lleva a otro lado.
Y este es el de connection no available, que este es el que le quería mostrar. Entonces lo que yo estoy haciendo simplemente es que me aparece un error y fíjese que hasta está aquí descrito que esto es un phishing, que es una prueba. Y si yo intento conectarme a John Wi-Fi y escribo aquí la clave que se supone que debe tener, pongo, y él no me lleva a ningún lado, simplemente me da un error. Y eso es lo que yo capturo y lo que yo guardo del otro lado. Volvemos a la consola. Y ahí son las 8:30. Vamos a correrlo otra vez. Y fíjense acá, que ahí está el WPA password que yo capturé. Entonces, esto es lo más sencillo del mundo y esto usted lo puede hacer en su casa. Puede hacerlo hasta como experimento social en su propia casa. Y yo le aseguro que si usted no le dice a nadie que está haciendo eso, alguien va a caer. Y usted, claro, hacerlo con fines para sacarle provecho. O sea, mira, cuando tú veas esto, este tipo de comportamiento, fíjate bien a dónde tú te estás conectando. Porque si no, tú simplemente le estás dando tus credenciales a cualquier persona. Y fíjense, aquí sale en texto plano. Aquí yo no tuve que utilizar ningún método avanzado para lograr, digamos que, este cometido. Está durando mucho para cargar. Vamos a ver. Esta sesión está activa. Pues esta que se quedó bugueada. Entonces, eso fue un ejemplo de lo que es un Wi-Fi phishing. Esa herramienta está disponible en la página oficial, que está acá, tenerla. Hay un GitHub completo del desarrollo de la misma también. Compartir el link. Y continuamos. Este es el comando completo, o si les interesa replicar el ejemplo. En este caso se está utilizando el template de firmware upgrade. Ok. Entonces, antes de introducir o ver un ejemplo de lo que son el tema de los diccionarios y las contraseñas, el Internet está lleno de todo, como usted sabe. Es posible que en algún momento de su vida usted haya tenido un correo de Hotmail, de Outlook, que ande por ahí, que usted ni se recuerde de él, que tenga algún leak password en la red. En esta página que usted está viendo acá, usted puede identificar si alguna de sus cuentas ha sido en algún momento comprometida, no porque usted haya caído en un tipo de estos ataques, sino porque una de las compañías la que usted confió y creó su cuenta y puso su contraseña como Hi-Fi, como MySpace, como 000 Web Host, como las páginas gratuitas de hosting que andan por ahí. Y si esas compañías son hackeadas, se hace un leak de esas contraseñas y eso se va hacia el Internet. Y estas personas se han dedicado a crear una base de datos completa con todo este tipo de contraseñas. Entonces, el Hub and iPoner tienen diccionarios completos y listas de password que pesan aproximadamente 17 gigas, 11, 13. Usted sabe la cantidad de passwords, porque estamos hablando de que esos son TXT, archivos de texto. Ahí yo ni pudiera aproximar la cantidad de passwords que hay ahí. Y esos son passwords reales que personas como usted y como yo creamos y han sido vulneradas.
y ahí está ese listado. Por poner un ejemplo, y vamos a poner, yo voy a poner un password, cual sea, y él me va a decir si ese password ha estado en algún lado. Ok, entonces el password que yo puse, él no lo ve en ninguna de sus bases de datos seguras. Voy a poner otra. Es así. Y esa está en 2.570.791 veces que ha sido identificada. Vamos a poner otra. Esta también. Entonces, esta página usted la puede usar como referencia. Déjame ponerle un password a esto. Ah, pero ese password estará por ahí o alguien más lo ha utilizado. Y usted puede utilizar esa plataforma para validar la autenticidad o qué tan segura es esa contraseña si ha sido en algún momento comprometida. Entonces, también está aquí en School Security. Acá es un poco diferente porque aquí hay diccionarios completos que pueden ser utilizados para los ejemplos que vamos a ver ahora de cracking de contraseñas offline y de las listas más utilizadas o de las más conocidas que ya viene incluida en Kali Linux, sus versiones por lo menos del 2020-21 en adelante, que es RockU, pesa aproximadamente 60 megas, pero tiene una cantidad bastante robusta de passwords muy comunes que usted puede comparar y ver o digamos que probar si las redes de su empresa o las redes de su casa están, qué tan seguras están, usted sometiéndolo a estas pruebas básicas. Por ejemplo, esa es una forma de usted saber qué tan seguro está usted. La contraseña que estoy utilizando está presente en los diccionarios que andan en la web. Ah, no, no está. Ese es el primer paso, un paso muy bueno. La contraseña que estoy utilizando tiene solo números, tiene una cantidad de caracteres un poco compleja. Esa es otra forma o de los primeros pasos. Entonces, digamos que para nuestro laboratorio final o prefinal, vamos a hacer un scan, una captura y un cracking de contraseña utilizando el suite de AirCrack. Digamos que es la herramienta más completa que viene en Kali Linux, la cual podemos utilizar para hacer este tipo de ataques. Entonces, es que nada, vamos a ver nuestra sesión. Y vamos a ver. Vamos a revisar si el proceso que dejamos corriendo ha hecho algo. Patria. Dice que está en un 96% y que le faltan 30 minutos todavía. Vamos a ver si de aquí a eso acaba. No lo creo, pero vamos a ver. Okay. Vamos allá a nuestro documentito. Demasiado largo. Escribirlo desde ahora. Entonces, la interfaz que estamos utilizando es la número 2. Vamos a quitarle este límite de tiempo para que nos muestre todo. Entonces, lo que vamos a hacer con esto, ¿qué tal? Si tengo que reiniciar el dispositivo.
iniciar el dispositivo. Así que se quedó en el job. Vamos a esperar que se reinicie. Ok. Arriba. Para que el señor suba. Les voy a dejar también, digamos que este pequeño archivo con todos los ejemplos, los comandos que hemos visto hasta ahora. Hay varios que vamos a mostrarles una vez el equipo vuelva a subir. Vamos a hacer varios escáneres básicos y otros avanzados de qué tanta información nosotros podemos capturar en el aire, en cualquier ambiente. Y con esa información, pues nosotros capturar un intercambio de mensajes del M1 al M4 o el handshake para hacer el intento de cracking. Y como herramienta maestra, o digamos que la que más estoy utilizando, porque es la que he encontrado más completa y más automatizada, es Wi-Fi en su versión 2, que es la que vamos a ver ahora. Vamos a cerrar todas las sesiones. Dispositivo cargue. Reset. A lo que el dispositivo sube, entonces vamos a mostrarle el detalle del primer ejemplo que vimos. Ok, dice que le quedan 22 minutos, entonces se lo vamos a dejar ahí. O entonces vamos a enseñarles este. El comando que dio fruto a este resultado fue este. Hashcat menos M22200. El parámetro M en hashcat lo que quiere decir que estamos procesando un hash que es tipo WPA2 o WPA2. CanonNumbers.hashcat es el formato en el cual está guardado el handshake. A-3, 3 es el tipo de ataque, que es fuerza bruta. Y 4 en W, que es el working profile, o es el profile que tanto procesamiento de cómputo estoy diciendo que quiero utilizar. Y si se fijan el char set o los parámetros que estamos utilizando, es diciéndole que todo, básicamente que todo es número. Entonces, por eso fue tan fácil obtener o procesar esta captura. Entonces, si yo me voy al directorio raíz y abro el documento de resultados de Hashcat, esto es lo que él me dice. Él me dice que para esta red, con este hash, esta es la contraseña. Que yo voy a hacer, la voy a borrar completamente. Voy a guardar para que él haga el proceso desde cero. Mejor dicho, eso está en el disco, o sea, él no me va a dejar guardarlo. Windows. Vamos a borrarlo simplemente el archivo. Oh, correcto. Estoy usándolo como una
Sí, está bien. Señor, este ya subió al parecer. Sí. Excelente. Era frisado que estaba. Entonces, lo que no pudimos hacer ahorita, porque ya se había hecho, vamos a iniciar el modo monitor de interfaz número 2. Ok, ya inicié el modo monitor de interfaz número 2 y se creó. Walan 2, modo monitor. Entonces, ¿qué hago ahora? Voy a mi documento. Lo primero que nada lo que necesito es ver qué hay o sea, en el ambiente. ¿Cuáles son esas redes que están apareciendo en este momento? Se fue el archivito. Bien. Y vamos a utilizar el comando wash, que tal vez muchos de ustedes nunca hayan visto. Está fuera de la paquetería de AirCrack. O sea, yo le estoy diciendo que tráeme las redes 2.4, 5 GHz, inclúyeme las redes con cualquier tipo de seguridad, con la interfaz que acabo de activar, que es esta. Entonces, él me va a traer todo lo que él ve. Esta es la forma como más básica. Simplemente nos va a traer la MAC address de la estación, el canal, qué tan cerca o qué tan lejos está, si tiene o no WPS activado, el tipo, el vendor de la tarjeta de red inalámbrica y el SSID o el nombre de la red. Entonces ah, quitarlo de aquí. Sí. Archivo. Sí.
Si se fijan, yo lo que estoy haciendo es corriendo otra vez la salida para procesar ese handshake. Él me está pidiendo que le agregue show para ver que ya esté incluido en mi archivo. Okay, ya esto acabó. Okay. Entonces, digamos que yo quiero volver a capturar esta red que yo estoy viendo. Voy a hacer uso de la herramienta completamente automatizada, se llama Wi-Fi, para hacer esto posible. Entonces, una vez yo ejecuto Wi-Fi, él me va a hacer un scan por igual de todas las redes que yo tengo a mano y él me va a detectar cuáles son esos clientes que están actualmente conectados. Entonces, una vez yo identifique cuál es la red que a mí me interesa, por ejemplo, esta que está acá, vamos a decir control C para detener el scan. Y ahora selecciono cuál es la red que me interesa. Entonces le digo que es la red de Atiles Portal. Y él va a empezar a ejecutar todos los ataques que él tiene ya incluidos, hasta ataques de WPS. Bueno, a mí no me interesa WPS, sino yo lo que quiero es ver una captura del handshake que vamos a dar a continuar. Son valores nulos, seguimos y lo vamos a dar a continuar. Ok. Y este es el que queremos. Ok. Entonces, él me dice acá que ya el handshake existe. Entonces, actualmente, él va a ver si la contraseña que actualmente tiene Actiles Portal, como vimos acá, que logramos obtener por fuerza bruta, es 1996-0530. Entonces, si en ese diccionario, que es el diccionario básico que trae Kali Linux, The Word List Probable, él encuentra esa enumeración en ese mismo orden, él va a lograr comparar ese handshake y vamos a poder obtener acceso a esta red inalámbrica. Un segundo. Okay. Entonces, de un lado tengo un ataque de diccionario, del lado izquierdo, y del lado derecho tengo un ataque de fuerza bruta. Ambos funcionan de una manera muy parecida, lo único que el diccionario compara un listado local y no necesita absolutamente ningún factor externo, ni digamos que ningún poder de cómputo exagerado, pero la parte derecha sí. Por ejemplo, a este ahora dice que le faltan 8 minutos y que está en 98%. Y estas son las claves que él ha intentado. A los que ambas avanzan, vamos a continuar con la presentación. Vamos a ponerlo acá, ponerlo de este lado. No se pierda. Ok, esta es la herramienta que le acabamos de enseñar y es el comando si quieren guardarlo. Entonces, la herramienta Wi-Fi te automatiza todos los procesos. Él te hace el escaneo, te permite seleccionar la red, te hace la captura del handshake y también intenta hacer el cracking con diccionarios. Mientras que con AirCrack, a pesar de ser la herramienta más utilizada y más completa, es más modular, tú tienes una herramienta para activar la interfaz, otra herramienta para hacer la captura, otra herramienta para hacer el ataque de autenticación y otra herramienta que es la misma de AirCrack para seleccionar
y digamos que decirle, mira, este es el handshake que tengo y este es el diccionario al cual yo quiero que tú lo compares. También hay otras herramientas por ahí en internet que hacen cosas que uno puede sorprenderse. Un grupo de entusiastas de redes inalámbricas de seguridad, así como yo, decidió y crear una plataforma distribuida donde usted, como persona que quiera hacer pruebas, puede subir ese handshake y ellos tienen sus propios servidores que los van a procesar por ti, que es esta página. Vamos a abrirla. Entonces acá yo simplemente tengo que decirle, ok, voy a subir mi handshake, vamos a subir el de Aquiles, es el que tenemos capturado, vamos a subirlo. Y esto lo que va a hacer es que nos va a subir el documento, lo va a convertir y se va a poner en una lista de espera de servidores en línea que van a intentar desencriptar esta contraseña. Entonces, luego usted se va, vamos a darle a obtener llave. Ok, voy a darle a mi correo para que me mande esa llave. Entonces, esa llave, él me la mandó a mi correo para que yo pueda obtener el resultado luego de que sea procesada. Vamos a dejarle que cargue ahí. Ok, entonces esa llave fue mandada a mi correo. Entonces, en cualquier momento, ok, aquí está. Vemos la primera. Dice que yo he enviado un request para procesar ese handshake. Entonces, si vamos a la plataforma, yo puedo ver el estado de cómo va esto. Vamos a darle. Ok, ya cargó. Estas son todas, todo lo que está procesando actualmente. Vamos a darle a redes. Y mirenla acá. Esta es la que yo acabo de subir. Fíjense que sale cuál es el broker SSID, cuál es la red. Y aquí, ahí él me va a poner cuál es la llave si aplica. Como eso tiene una contraseña que solamente es numérica, es muy probable que lo haga bastante rápido, pero como eso tiene servidores limitados, es posible que no lo haga. Estas son una de varias opciones de plataformas que andan por ahí fuera que se pueden utilizar para estas pruebas. La otra es Online Hashcrack, que también se puede utilizar para esto. Y hace casi lo mismo, lo único que esta tú puedes automatizarla más. Y puedes tomar ese archivo y desde la propia consola mandarlo a través de su API. Esta es la forma en la que se hace. Okay. Y este es el correo que te manda de confirmación. Entonces, para llegar ya al final de la presentación, fíjense acá que también tengo otro ejemplo, pero que en este caso la contraseña era 2 números y 6 letras, 21 master, el cual fue procesado en 3 minutos. Y esta es la combinación en Charset y cómo se veía el contenido del documento. Entonces, para no abarcar más, ya son las 9. Si tienen algún comentario, pueden decirlo. Voy a también, si les interesa, vamos a estar compartiendo la presentación con todos los detalles que tiene y de algunos puntos que son importantes. Estos eran los recursos que se estaban utilizando en el laboratorio de esta noche, tanto el adaptador como el dispositivo. Entonces, para cerrar, esta es la VPN para que la puedan utilizar. Esta VPN es totalmente gratuita. Es un Zero Configuration VPN para equipos de alta agilidad que se mueven. Usted puede utilizarla en sus laboratorios
puedes configurarla a tus servidores Windows, servidores Linux, y tú vas a tener comunicación encriptada punto a punto con cualquiera de ellos, con un servidor directamente administrado y con la plataforma. Esta VPN está basada en Wirecard, así que es totalmente gratuita. Entonces, para cerrar, dentro de todas las mejores prácticas que pudiéramos ver que deben de implementarse, ya usted sabe que a pesar de usar WPA2, usted tiene que implementar una contraseña segura, con al menos de 13 o 14 caracteres en adelante, que tenga mayúsculas, que tenga minúsculas. Dentro de lo posible, también habilitar el filtrado de direcciones MAC, donde sea posible. Si la configuración del router le permite, también ocultar la red de ese router. Y para siempre, cuando aplique para redes empresariales, siempre se recomienda implementar 8021X con autenticación centralizada, más que nada. Entonces, es muy fácil hoy en día penetrar u obtener, digamos que, acceso a nuestras redes inalámbricas por dejar valores por defecto o por hacer simplemente cosas por salir del paso. Y para dar un último comentario acerca de WPA3 y lo que nos trae ahora este nuevo protocolo de acceso. Hay ya dispositivos en el mercado que lo soportan, que viene y deja inutilizable el concepto del handshake. Ya no va a ser posible capturar el handshake para hacer estas pruebas de ataque de fuerza bruta. Aquí todavía está el diccionario ejecutándose. Hasta ahora ahí no he encontrado nada. Pero al final esos son números. Y esto ha sido todo de mi parte. Espero que le haya gustado y que haya sido de provecho para todos, para no quitarle más tiempo de su noche, ya que son las 9:04. Tengo también para cerrar la presentación, tengo un segundo antes de que se vayan a descansar. Para los que estén por ahí, me gustaría ver con qué usted se quede esta noche. Sé que es mucho material, hay mucho que abundar. Me faltó comentar algunas partes del proceso de assessment, pero ya no, el tiempo no da. Entonces, me gustaría ver con qué usted se queda esta noche, con qué se va. Si usted puede escribir ahí algunos de los algoritmos de cifrado y los métodos de autenticación que mencionamos varios, pudiéramos decir que hay entre 4, 5, 6 de los que mencionamos. Puede escribir ahí a uno para que se le quede en su mente, para que estas casi 2 horas o 2 horas de su noche sea de provecho. También pueden seleccionar cuál fue o cuál es su vulnerabilidad favorita, cuál fue la que más le gustó de todas las que pudimos ver, que son bastantes, y para que usted la tome en cuenta para futuras implementaciones. Ahí lo dejo con eso. Y de mi parte esto es todo. Esto digamos que es la cuarta presentación de la segunda semana tecnológica de Khan Academy, así que estén atentos todos, porque vienen temas bien interesantes. Ya usted vio cómo se manejan las contraseñas y cómo puede afectar que su contraseña sea débil, o sea que no es simplemente utilizar los protocolos de cifrado fuertes. Mañana tenemos a un especialista y usted va a poder ver qué tan fácil es manejar las bóvedas de contraseña con PassVault. Vamos a tener un especialista hablando de eso. Y nada, estamos aquí para ustedes. Me dejan por ahí sus comentarios y selecciones.